Muy bien, Jueces, capítulo 16, versículo 15, y dice así: y ella le dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Dice el versículo 16: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Alguien está aquí, pueblo de Dios? Y viendo a Dalila que él le había descubierto todo su corazón, diga todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó un hombre, quien le rapó las 7 guedejas, en otras palabras, las 7 trenzas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Alguien me puede dar un fuerte aleluya? Pero nada más escucho los que están acá. ¿Alguien me puede dar un fuerte aleluya? Estoy diciendo que este espíritu comienza a seducir aún a los matrimonios, a los hombres, a las mujeres, a los que están solteros. Este espíritu no va a respetar a nadie que esté, amado hermano, unido en lo natural. Este espíritu va a respetar a aquel que esté cubierto con la sangre del cordero inmolado. Por tanto, esa palabra la venía trayendo durante días y durante semanas. Señor, ¿qué puede ser esto? Y el Señor me decía: así comienza a leer a Dalila. Y la historia comienza así. Dice la Biblia que Manoah era su padre, que un ángel descendió del cielo y se encontró a su madre y le habló, y que el santo ser que ella iba a tener dentro de sí, dice que iba a ser nazareo. Y que este niño que iba a nacer, ella no se podía, número uno, no contaminar ni con vino ni con sidra, que en aquellos tiempos ellos tomaban por causa del desierto. Sino, dice la palabra del Señor, que esta mujer tenía que guardarse, porque en el momento que este niño iba a nacer, iba a libertar a su pueblo de la esclavitud. ¿Alguien puede alabar la gloria de Dios? Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba esclavo, dice, había sido conquistado por los filisteos y había sido oprimido por 40 años por los filisteos. Eso quiere decir que el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de los filisteos en aquellos tiempos, y Dios tenía que levantar a un juez, Dios tenía que levantar a un hombre que estuviera dispuesto a derribar lo que estaba operando, no solamente en lo natural, sino en lo sobrenatural. Así que desde este momento dice que nació Sansón. Y cuando Sansón nació, él no se podía rapar la cabeza. Él tenía que crecer con su cabello largo y nunca cortarse el cabello, porque el pacto que había con Dios, ¿alguien está aquí? El pacto que había con Dios era que él no se podía rapar para que el pacto de Jehová permaneciera sobre ese hombre. Así que Sansón creció, y dice que cuando Sansón creció tenía trenzas, porque era el cabello tan largo. Yo me imagino, yo me traslado a esa época, y yo me imagino que Sansón eran como los rastas de aquellos tiempos, porque si nunca se cortó el cabello, usted se imagina cómo era el largo de ese hombre, de ese cabello. Así que dice que Sansón comenzó a crecer, pero un día
decidió descender a un pueblo que se llamaba Timnat. Y se enamoró de una filistea. Y él llevó a su papá y a su mamá y le dijo: esta mujer me agrada. Y cuando Sansón le dio esas palabras a sus padres, su padre lo primero que le dijeron, dice que fue: pero no hay mujeres en el pueblo de Israel para que tú te cases con esta filistea. Pero según la palabra de Dios, de lo que está escrito, dice que era un propósito de Dios que Sansón se juntara con esa mujer. Así que cuando llegó, dice, ese pueblo, dice, los filisteos lo odiaban. Dice que los filisteos, pueblo de Dios, dice que como odiaban a Sansón, dice que era una ocasión para que Sansón comenzara a probar lo que había en él, para que Sansón supiera desde ese momento que lo que Dios un día habló a través de su padre tiene cumplimiento en la vida del hombre natural. Por tanto, como la madre y el padre creyeron, y aún Sansón le habían dicho lo que había pasado, dice que los filisteos hicieron una fiesta y de repente, pueblo de Dios, ellos no querían que se casara. Y a la larga dice que el papá de la filistea le dio hasta la hermana. Y a lo último murieron la filistea y el papá. Y Sansón se enojó tanto que dice que agarró prácticamente 300 zorras, las cortó por la cola, las amarró una con otra y dice, le prendió fuego y le quemó todo el sembradío que había. Y eso fue causa de que Sansón, dice, los filisteos se levantara contra Sansón, pero Sansón le venció. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien puede alabar la gloria de Dios? Hoy vengo a decirte, pueblo de Dios, número uno: hay cosas que no vas a entender en los caminos del Señor. Hay cosas que por más tú trates de entender a Dios, no lo vas a comprender. Pero son los propósitos de Dios que ocurra en tu vida para que muchas veces pruebe que el respaldo de Dios está contigo. Así que lo segundo que sucedió, dice que Sansón fue a Leí, otra ciudad. Y cuando fue a esa ciudad, dice la palabra del Señor, que Sansón se enamoró nuevamente. Sansón tenía varios problemas. Sansón, a pesar de que tenía el cabello largo, a pesar de que Dios lo usaba como un hombre sobrenatural, porque era el hombre más fuerte de la tierra que ha existido durante toda la humanidad. Pero dice que Sansón, amado hermano, se enamoró de otra filistea y que celebraron una fiesta. Y cuando celebraron esta fiesta, dice que en el camino, cuando iba, le salió un león a los padres y él agarró al león y lo desmenuzó como si fuera una tortilla y lo tiró y siguió el camino. Los filisteos decidieron hacer una fiesta, él regresó, pero al camino de regreso, dice la palabra del Señor, que el león ya tenía un panal de abejas. Y dice que Sansón agarró el panal, ya que la ley decía que ellos no podían comer nada de lo que había, de un animal muerto, de lo que hubiera, era prohibido. Él lo tomó, lo dio a los padres. Cuando regresó, dice, a la fiesta le dio una adivinanza a los filisteos. Y cuando le da esta adivinanza a los filisteos, dice que Sansón le dijo, le voy a dar 7 días. De Sansón diciendo, estamos de fiesta, porque era la costumbre de los jóvenes cuando se casaban. Ellos le tenían que dar algo a Sansón y Sansón lo que le había prometido. Así que había una presión en el aire sobre la mujer. Y dice que le presionaba a Sansón diciéndole, danos la respuesta. Y cuando llegó el último día, dice que Sansón abrió su corazón y le dio la respuesta a la mujer. Pero Sansón, sabiendo lo que había ocurrido, dice la palabra del Señor, pueblo de Dios, que los filisteos le dijeron a Sansón la respuesta de la adivinanza. Y Sansón supo que había sido por ella. Y eso fue para provocar que Sansón y los filisteos tuvieran otro segundo encuentro. La Biblia dice que Sansón en esta ocasión agarró una quijada de un asno. ¿Cuántos saben que es una quijada de un asno? Y mató alrededor de 1000 filisteos.
Y cuando los mató, dice que se fue de ese lugar y llegó a Gaza. Y cuando llegó a Gaza, dice, se encontró con una mujer que lo turbó. Dice, una mujer que lo impactó, una mujer que lo estremeció, una mujer, pueblo de Dios, que prácticamente, dice, se enamoró. En otras palabras, Sansón tenía una debilidad, y la debilidad de Sansón era las mujeres. Por eso que la debilidad de todo hombre es la mujer. Por eso fue que Adán cayó con Eva, porque era la debilidad. Pero era la debilidad que ya venía quizás en una maldición generacional que venía. Pero dice que Sansón conoció a Dalila. Y ni largo, ni tardo, ni perezoso, los filisteos se querían cobrar de las muertes que él ya había provocado. Y se acercaron a Dalila y le dijeron: Dalila, ¿sabes algo? Necesito que le preguntes a Sansón cuál es el secreto de su fuerza. Y desde ese entonces dice que Dalila comenzó a tratar con Sansón. Sansón se enamoró como un bebé. Pero hoy yo vengo a decirte, pueblo de Dios, a descubrirte qué es lo que está operando realmente en ese mundo. La Biblia dice que Dalila, en otras palabras, es un espíritu. Pero los espíritus de seducción no tienen sexo. Y como este espíritu no tiene sexo, ataca al hombre como a la mujer. A cualquiera de los dos los comienza a atacar. Pero usted se preguntará: pastor, ¿pero acaso yo tengo ese espíritu de seducción? Bueno, hermano, aquel que tiene ese espíritu de seducción se sabe que lo tiene. Porque cuando Dios revela, amado hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios está en un lugar, comienza a tratar y a quemar estos espíritus, para que muchas veces nosotros seamos libres de las opresiones del diablo. Y nosotros no podemos entender que cuando un hombre o una mujer te deja y tú sientes que ese amor, Dios mío, que pareciera que se fueran a morir, es que ese espíritu comenzó a trabajar desde abajo. ¿Para qué? Para que tú estuvieras enlazado con ese espíritu. Y muchas veces muchos matrimonios fracasan porque vienen atados con espíritus que vienen de ancestrales, espíritus que vienen de relaciones anteriores. Y por eso es que los matrimonios que siguen no funcionan. Usted ve hombres que se han casado con 3 matrimonios, 4 matrimonios, mujeres con 2, 3, porque no hemos comprendido, amado hermano, que este espíritu no tiene un sexo. Este espíritu ha venido para destruir a los hombres y a las mujeres de Dios. Y cuando este espíritu opera en ese plano sobrenatural, pareciera, amado hermano, que fuera el amor. Pero yo vengo a decirte que es el amor de Dios. La Biblia dice en Corintios capítulo 13 que el amor de Dios, ¿qué dice? El amor de Dios no se envanece, no busca lo suyo, no es jactancioso. ¿Usted quiere ver las características de alguien que esté enamorado? Enamórate de Cristo. Porque el amor de Cristo te va a hacer amar a tu familia, te va a hacer amar a tu prójimo, va a hacer amar a tu semejanza conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios de Dios. Y cuando se mantiene en ese plano, amado hermano, ese es el amor de Dios. Porque el amor de Dios perdona. Cuando Dios está en un lugar, cuando Dios está en el corazón del hombre o de la mujer de Dios, amado hermano, hay perdón. Cuando el amor de Dios está en un lugar, hay comprensión. Cuando el amor de Dios está en un lugar, Dios comienza a restaurar. Dios comienza, amado hermano, a tratar a las vidas para poder restaurarlas. Pero este espíritu no suelta tan fácil. Este espíritu sabe cuál es la debilidad tuya y mía. Ese espíritu sabe, amado hermano, lo que ocurrió. La debilidad del hombre entra por los ojos. La Biblia dice que a Sansón lo primero, cuando agarraron a Sansón, la tercera vez le sacaron los ojos. Porque
que es el sistema, lo que hablaba el copastor el día martes. Dice los sentidos. Y uno era, amado hermano, uno era la vista. Y Satanás sabe que tú y yo, en el momento que usted se quede viendo un objeto firmemente de seducción sobre tu vida, o tú lo abras al oído, automáticamente comienzas a cambiar de pensamiento. Tus pensamientos ya no son de bien, comienzan a ser de mal. Pero el título de esta prédica es: no dejes apagar al Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien está aquí? Estoy diciendo, no dejes apagar, no dejes que se vaya el Espíritu Santo de Dios de tu vida.